En la lección 2, referida a la España prerromana, se hace mención que no es posible sostener la teoría de la inferioridad del hombre primitivo. No se puede tener en cuenta que tenía una baja capacidad mental, ¿no? El problema del investigador de ese tiempo fue el cúmulo de prejuicios que tenía hacia la capacidad del hombre primitivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hombre primitivo era un hombre racional y con un pensamiento lógico. Punto 1. Revolución neolítica. Las técnicas que se van dando sobre el tema del tallado de la piedra, conocida como neolitos, va apareciendo y va surgiendo el descubrimiento, por ejemplo, de la agricultura, la domesticación de animales. Hay que tener en cuenta que la domesticación de las plantas se da como consecuencia del escaseo de la caza, ¿no? Los campos de los cereales en algún momento empezaron a traer los animales y desde ese momento se ve que la caza, ¿no?, venía al hombre y ahí aparece la domesticación de los animales. En esta etapa de revolución neolítica hay que tener en cuenta que el empleo de la piedra y el adobe fue muy importante, ¿no?, para la construcción de las primeras ciudades. Otros aspectos como la edad de los metales en el año 3000 a.C., que se descubre la metalurgia del bronce, la metalurgia del hierro en 1400 a.C. En esta revolución neolítica lo más importante son las asociaciones simbólicas que se van dando como consecuencia de ello, que ya las vamos a analizar. Hay un sentido más ahorrativo de la agricultura, por lo tanto hay una planificación en cuanto a las cosechas y se hace un cálculo de los frutos. Las bases del régimen de familia, ¿no?, empiezan a surgir y por lo tanto figuras como la herencia, la transmisión de la propiedad, etc. Nacen también nuevos núcleos urbanos, ¿no?, y el desarrollo de la escritura, por ende, las primeras leyes escritas. Durante esta época del Neolítico también va a aparecer nuevas organizaciones del trabajo, un mayor protagonismo propiamente de la mujer, ya que no solamente se va a dedicar al cultivo, sino también a la aparición de nuevas asociaciones simbólicas. Así, se puede advertir, por ejemplo, que el surco es asimilado a la vulva femenina, la semilla al semen y los aperos de labranza al falo. Durante esta época se advierte un desarrollo de los núcleos urbanos, ¿no?, que se dan propiamente en las márgenes de los ríos. Por eso se denominan a estas civilizaciones hidráulicas. Surgen las primeras comunidades agrícolas, ¿no?, las asociaciones de comerciantes, las relaciones comerciales, los contratos, etc. Ello genera también la intervención del Estado y por ende aparece el derecho público, ¿no?, surgiendo como consecuencia de ello los instrumentos de coacción para mantener un orden al interior del mismo. En cuanto al pensamiento jurídico primitivo, hay que tener en cuenta que estaban dados los conceptos de ser y realidad, ¿no? Las cosas son reales en la medida que participan de lo sagrado. Los objetos son reverenciados no por tales, ¿no?, sino por ser concebidos como hidrofanías, ¿no? Hierofanías, algo, ¿no?, sagrado que se nos muestra por medio de ellos. Ese es el concepto propiamente que se da a este tema de las hierofanías. La ley será más perfecta en la medida que participe de lo sagrado. ¿Cómo se entiende esto? ¿O cómo se adquiere propiamente esto? A través de la imitación. El hombre solo se reconoce como ser histórico en la medida que imita a los dioses o antepasados míticos. Son los modelos propiamente o revelaciones sobrenaturales. La divinidad, al ser un ejemplo, deviene, ¿no?,
en una ley suprema. Y el modelo de ser imitado es el que da propiamente esta divinidad. La ley humana será más perfecta cuanto más se acerque o se imite a esa ley primordial. ¿Y cómo entender esta ley primordial, no? Como aquella primera actividad de la divinidad suprema, que prácticamente es la creación del cosmos, ¿no? Esta es la fórmula más perfecta de esta creación del cosmos. Por tanto, toda ceremonia de creación habrá de imitar ese modelo o ese rito. Todo acto legislativo ha de estar inspirado en el rito cósmico para que goce de plenos efectos. La ley humana se convierte en sagrada, ¿no? Toda actividad humana tiene un modelo mítico. Es la antigüedad, casualmente, lo que le da la garantía de un primer orden. De ahí, el hombre se basa en la naturaleza isomórfica del universo. El rey gobierna imitando el orden que Dios ha establecido. Tanto el territorio constituye el reflejo del cosmos, la danza, las guerras, el propio acto sexual, ¿no? Y por ende, en este momento, el individuo va a desempeñar una función considerada, ¿no?, como necesaria propiamente por la comunidad. Punto segundo, la España prerromana del último milenio antes de Cristo y los pueblos de España. No se puede hablar de pueblos ibéricos. No hubo una unidad política ni social, pero sí se puede entender una cultura ibérica en razón a la simbiosis entre el pueblo, ¿no?, del sur y los de la península. Aparecen sociedades ibéricas organizadas en tribus en torno a las familias poderosas. Hablamos del tema de la aristocracia. Así, los celtas, los clanes guerreros que aparecen en 1200, los fenicios, las primeras culturas peninsulares del siglo VIII, los tartesos, ¿no?, que eran griegos y fenicios, los foceos, ¿no?, en el norte del Mediterráneo occidental. Van apareciendo las factorías con fines de explotación propiamente económica y áreas culturales que, según Caro Baroja, lo dividen en pueblos del norte, pueblos de la meseta central, pueblos del área oriental y pueblos meridionales. En el tercer punto, derecho e instituciones políticas, los historiadores van a analizar propiamente que no eran muy objetivos en cuanto al desarrollo de estas entidades, ¿no? No eran muy objetivos, deformando muchas veces algunas instituciones locales para beneficiar a la cultura romana. Se fabularon sistemas de carácter matriarcal, lo que no existió, porque las sociedades siempre fueron de carácter patriarcal. Había un régimen sí matrilineal, la mujer es la que hereda y transmite los derechos sucesorios sin que posea autoridad relevante. De ahí vamos a hablar de las gens, que son sociedades de estructura gentilicia, ¿no?, relaciones de parentesco que podían ser reales o ficticias, y se establece una pirámide de 3 escalones, ¿no?, donde la base es la familia o grupos sanguíneos hundidos por un antepasado común. De manera intermedia están las asociaciones de varias familias gentilicias y las familias unidas por vínculo de parentesco, comunión de dioses, antepasados y por temas propiamente de solidaridad. Y en el vértice superior de esta pirámide, en la cúspide de esta pirámide, las gens, que eran los conjuntos de gentilidades, las tribus, bajo una estructura decimal. La hospitalidad y la clientela y la devotio es el último tema que se desarrolla. La hospitalidad propiamente como la vulnerabilidad frente a los pueblos y permite garantizar una movilidad, habían estos pactos de hospitalidad. Y la clientela, que eran los pactos de sumisión de carácter personal, que podían ser la no militar y la militar. Y a la militar se le conoce propiamente como la devotio. Finalmente, los reyes y asambleas ciudadanas habla de la monarquía, ¿no?, como un carácter sagrado, vinculación mágica, era de carácter hereditaria y vitalicia, pero va a aparecer la asamblea de hombres libres y los consejos de ancianos, que
eran convocados